Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión vamos a hacer un resumen de la séptima lección o el capítulo 7 del curso online internacional sobre las ideas políticas. En esta ocasión vamos a hablar sobre la doctrina social cristiana. Es una tendencia política que existe en muchos países, especialmente en Europa y en América Latina. Para comenzar, hablaremos de François René Chateaubriand, francés, que escribió un libro muy famoso llamado El genio del cristianismo. Después de la revolución industrial que se dio en Inglaterra y la revolución francesa, la situación del cristianismo quedó en una situación muy difícil. A principio del siglo XVIII, del siglo XIX, que es 1800, René Chateaubriand había sido un político que había vivido en los Estados Unidos, había vivido en Inglaterra. Él había nacido en 1768 y después del caos de la Revolución Francesa, que fue de 1789 a 1799, 10 años, fue que apareció esa obra, El genio del cristianismo. Él había escrito antes un libro que se llamó Ensayo histórico, político y moral sobre las revoluciones. Y también había escrito Atala, un libro importante, y René, otro libro. El genio del cristianismo fue la primera obra del pensamiento cristiano que trata el problema social. Antes de la revolución industrial y de la revolución francesa, no se trataba el tema social. Se hablaban de obras de caridad, pero no social en el sentido que nosotros conocemos ahora. Y él fue el primero que escribió sobre el catolicismo social. Napoleón, que gobernaba en la época que él escribió esa obra, que fue su amigo, divulgó ese libro. Chateaubriand se le llama también a una comida en los grandes restaurantes muy famosa, que era lo que él le preparaba a Napoleón. Uno va a un restaurante de lujo y pide, yo quiero Chateaubriand, quiere decir es una comida muy especial, que recuerda su apellido, a su persona, por esta obra culinaria que él hizo. Él fue embajador en Roma, fue embajador en Londres. Y Chateaubriand es el hombre que pone el catolicismo en la época social, que debe ser hermosa y civilizada. Él inspiró a otras personas, a Federico Sanán, al padre Lacordaire. El padre Lacordaire fue una figura que renovó el catolicismo social en Francia. Él era un joven abogado, un hombre muy culto, muy inteligente, y leyó El genio del cristianismo de Chateaubriand y dejó la carrera de abogado, entró a un seminario para poner en práctica el catolicismo social. Chateaubriand es, digamos, uno de los pioneros de lo que conocemos como el cristianismo social o el catolicismo social. Otros personajes que tratamos en este curso, que tratamos en esta lección sobre doctrina social cristiana, es Federico Ozanam.
Federico Sanán es un modelo de laico, quiere decir, en la Iglesia Católica se llama laico a los que no son consagrados. Él nació en Milán el 8 de septiembre de 1853 y murió en Marsella a los 40 años. Él estudió en la Universidad La Sorbona y tuvo como tutor a Andrés María Ampère o Ampere. Ampère era un técnico, un científico de las magnéticas electrónicas. Por eso a eso que trata de la magnética electrónica se llama Ampère, o sea, el apellido de él, el nombre de él. Él también fue el que descubrió el telégrafo eléctrico y la electromagnetismo. Ese era su tutor, ese fue el que lo introdujo y lo relacionó a Federico Sanán con Víctor Hugo, con Charles Montalembert y con el padre Henry Lacordaire. En 1832, Federico Ozanam es cofundador de las conferencias San Vicente de Paúl, que todavía existen en muchos países. Él fue su primer vicepresidente y fue de los cofundadores. Y tenía un lema que se dice, mirar siempre adelante. Yo tengo una novela, un libro que tiene ese título, Mirar siempre adelante. El 23 de enero de 1841 se casó con María Sulacroix. Él fue profesor de la Universidad de la Sorbona. Iban a escuchar las clases, las conferencias que daba Federico Sanán. Grandes personajes como Ernest Renan, que fue un gran escritor, filólogo, historiador francés. Alfonso de Lamartine, un gran poeta y escritor también. Federico Ozanam, en 1843, fue designado caballero de la Legión de Honor de Francia. Él decía, o dijo, he creído y creo aún en la democracia cristiana. Él fundó en 1848 el periódico La Nueva Era. La asociación de la Conferencia de San Vicente de Paúl pidió la beatificación de Federico Ozanam para ser un santo. En 1997, el Papa Juan Pablo II beatificó a Federico Ozanam. Quiere decir que es un candidato para ser santo de la Iglesia. Dentro de la doctrina social cristiana, especialmente los católicos, es muy importante conocer las encíclicas sociales. Las encíclicas son cartas circulares que envían los papas, en la cual se tratan temas sociales. El 15 de mayo de 1891, el Papa León XIII publicó la primera encíclica social que se llamó Rerum Novarum. Rerum Novarum quiere decir en español de las cosas nuevas, para tratar los temas del salario de las mujeres trabajadoras, de los niños trabajadores, el problema del sindicalismo y temas de interés social. En base a esa encíclica, el 15 de mayo de 1931, se escribió una encíclica que se llama Quadragésimo Anno, quiere decir 40 años, para conmemorar los 40 años de la encíclica Rerum Novarum. El 15 de mayo de 1961, el Papa Juan XXIII escribió la encíclica Madre y Maestra. En 1971, el Papa Pablo VI publicó Octagésimo Advenium en ocasión de los 80 años de la encíclica Rerum Novarum. En 1981, porque todas estas encíclicas se han escrito el 15 de mayo, esa encíclica del Papa Juan Pablo II salió en el mes de septiembre y se llama Laborem Exercens, o el trabajo humano.
Y el 15 de mayo de 1991, el Papa Juan Pablo II publicó Centésimos Annus, quiere decir 100 años de la encíclica Rerum Novarum. La doctrina social de la Iglesia, la doctrina social cristiana, se basa fundamentalmente en las encíclicas, que son documentos oficiales. Después tratamos en esta lección sobre la Internacional Demócrata Cristiana. En 1947, en Uruguay, se formó la Organización Demócrata Cristiana de las Américas por un grupo de jóvenes en aquella época, Eduardo Frei, Rafael Caldera y otros líderes jóvenes en esa época crearon, y esa organización, la Unión Demócrata Cristiana América, ODCA se llama, todavía existe. Tomó la base del humanismo integral, que es la filosofía de Jacques Maritain en la política. Después se creó la Unión Mundial Demócrata Cristiana y se han venido reformulando esas organizaciones. Cuando cayó el muro de Berlín, cuando cayó o descendió el comunismo, muchos comunistas políticos y partidos políticos se fueron hacia la socialdemocracia, y eso creció mucho. En Europa llegó al principio de la década del 90, casi todos los países eran dirigidos por socialistas, con el apoyo que habían recibido de los comunistas. Y la Internacional Demócrata Cristiana, que había tenido su apogeo, se alió a grupos conservadores para formar una internacional popular. Quiere decir que en Europa hay dos grandes tendencias políticas: los demócratas cristianos junto con los populares, que tienen la mayoría del Parlamento Europeo y gobiernan la mayoría de los países europeos, y la socialdemocracia, que siempre ha tenido mucha fuerza. Esas alianzas son estratégicas, son políticas de mantener el poder. Después, en esta lección hablamos de Jacques Maritain. Jacques Maritain ha sido el filósofo francés más prolífero, 89 libros sobre filosofía, arte y política. Él es el propulsor de lo que se llama el humanismo integral. El humanismo integral es la doctrina social cristiana más aporte que hacen otros personajes que no son cristianos, como es el caso de Mahatma Gandhi o Nelson Mandela, o cristianos que no son católicos como Martin Luther King, y eso se integra con el aporte de laicos lo que es el humanismo integral. Jacques Maritain era un joven, un intelectual desde su juventud. Se casó con Raisa, una rusa judía, y ellos dos leyeron un libro que se llama La mujer pobre, escrita por Léon Bloy o Blois. Ese libro lo impresionó. Ellos fueron a conocer a Léon Bloy, y Léon Bloy los convirtió al catolicismo, y Léon Bloy fue su padrino de bautismo, ya ellos siendo profesionales, universitarios, profesores. Quiere decir, no es una convención cualquiera. Y ellos se esforzaron, especialmente Jacques Maritain, para primero leer la vida de los santos, y después ellos leyeron la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es uno de los doctores de la Iglesia, que tomó mucho sobre el pensamiento aristotélico de Aristóteles y actualizó la doctrina cristiana. Durante mucho tiempo la doctrina cristiana era el tomismo, quiere decir las ideas de Santo Tomás de Aquino.
Y Jacques Maritain es seguidor de esa tendencia filosófica. Él escribió 89 libros, como dije anteriormente, sobre el humanismo integral, sobre el hombre y el Estado, sobre el bien común, todos los temas del cristianismo político. La organización de los sindicatos cristianos fue Jacques Maritain quien dio las ideas para escribir la Declaración de Principios. La OTCA de las Américas adoptó como su base filosófica el humanismo integral de Jacques Maritain. Es la base filosófica. Cuando se hizo el Concilio Vaticano II, le entregaron a Jacques Maritain el documento dedicado a los intelectuales. Jacques Maritain ha sido el filósofo que más ha aportado al pensamiento cristiano en los políticos, en los partidos políticos y en el cristianismo social. Jacques Maritain, cuando murió en 1973, el Papa Paulo VI dijo: ha muerto mi maestro en el pensamiento y en la oración. Quiere decir, cuando un papa dice que un laico, o sea que no es un religioso, ha sido su maestro de pensamiento y oración, hay que saber la estatura intelectual que tenía Jacques Maritain. Otro de los personajes que tratamos en esta lección es Emmanuel Mounier. Mounier nació en 1905 en Francia, militó en la Acción Católica y en las conferencias San Vicente de Paul, un gran filósofo. Él es el promotor de lo que se llama el personalismo y también es promotor de lo que se llama la sociedad comunitaria. ¿Cómo sería la organización de los cristianos en el futuro? Él fue un discípulo de Jacques Maritain. Él fundó y dirigió la revista Espíritu y también lo que él llamó la Tercera Fuerza. La Tercera Fuerza era una corriente política diferente al capitalismo y al comunismo, por eso llamaba la Tercera Fuerza. En 1933 él trató sobre la ruptura entre el orden cristiano y el desorden establecido. Él era dentro del catolicismo de la izquierda. En 1935 se casó con Paulette Leclerc. Él es el hombre que destaca el personalismo basado en la persona humana como centro del universo, como centro de la humanidad, la persona humana. Cuando los alemanes invadieron a Francia, Emmanuel Mounier estaba activo. Jacques Maritain había tenido que salir de Francia porque su esposa, Raisa, era judía y él sabía que si los alemanes los encontraban, iban a mandar al campo de concentración a su mujer. Por eso se fue Jacques Maritain a vivir a Estados Unidos y Canadá. Mounier estuvo en la resistencia contra los nazis. Llevó una vida militar en un grupo que se llamó los Cazadores Alpinos. Alpinos viene de las montañas de los Alpes. En 1940 fue prisionero de los nazis por 6 meses. Después que fue liberado, se fue a la clandestinidad y después otra vez prisionero. Y esa vez escribió el Tratado del Carácter. Emmanuel Mounier, terminada la guerra, reaparece con la revista Espíritu. Él es uno de los promotores de la sociedad comunitaria. Emmanuel Mounier murió el 22 de marzo de 1940. Quiere decir 50. Quiere decir a los 45 años de edad. Otro de los personajes que tratamos en esta lección se refiere a Konrad Adenauer.
Konrad Adenauer fue un estadista alemán, un hombre importante en toda la historia después de la Guerra Mundial. Él nació el 5 de enero de 1876 en Colonia, Alemania. A los 30 años fue electo alcalde de Colonia. Durante el gobierno de Hitler, porque era opositor, llevó una vida pasiva. Él había leído un libro de Joseph Conrad llamado Titón, que habla sobre la paciencia y la resistencia. Y eso fue lo que él hizo durante todo el tiempo de Hitler, que él estuvo viviendo en Alemania. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, él tenía 69 años de edad, quiere decir, era una persona ya mayor. Alemania quedó dividida. Los Estados Unidos se ocuparon de la parte suroeste, Inglaterra del nordeste, Francia del oeste y la Unión Soviética del este. Y Berlín quedó entrampado entre los grupos comunistas y los grupos de los aliados. Adenauer reorganizó la Unión Demócrata Cristiana, CDU. Él antes había sido del Partido Católico de Centro, pero durante la época de Hitler, todos los partidos de oposición, fueran comunistas, socialistas o cristianos, fueron prohibidos. Él fue el primer presidente de la Unión Demócrata Cristiana, CDU. En 1948 se creó la República Federal Alemana. Adenauer fue nombrado canciller, tenía 73 años. Él integró a Alemania a la sociedad internacional, hizo una nueva política exterior y desarrolló Alemania en la parte económica, política y social. En 1950 se hizo el plan de la Comunidad Europea para el Carbón y el Acero. Y en 1948 se creó la Unión Europea con Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Era un gobierno donde casi todos eran demócratas cristianos. En Francia gobernaba Charles de Gaulle, pero el ministro de Relaciones Exteriores, Robert Schuman, era demócrata cristiano. Konrad Adenauer aplicó lo que se llama la economía social del mercado. No es la economía del mercado en el sistema capitalista, sino la economía social de mercado. Y creó lo que se llamó el milagro político alemán. Quiere decir, Alemania quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial porque había perdido la Guerra Mundial. En 1953, en 1957, en 1961 y 1963, Adenauer fue reelecto como canciller. Quiere decir que él gobernó desde 1948 hasta 1963. Der Alte, el viejo, murió a los 91 años el 19 de abril de 1967. Finalmente, en esta lección de la democracia cristiana, hablamos de Giorgio Lapira, en español Jorge Lapira. Fue un político italiano demócrata cristiano. Giorgio Lapira nació en Italia el 9 de enero de 1904. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en 1946, él participó en la Asamblea Constituyente, una asamblea que se hizo después de la dictadura de Mussolini para reconstruir a Italia.
En 1948 salió electo Giorgio La Pira para el Parlamento italiano. En 1951 fue candidato para alcalde de Florencia. En Florencia nunca había existido un alcalde demócrata cristiano. Fue la primera vez. Él salió electo con un 60% y los comunistas un 40%. En Florencia siempre había gobernado un comunista como alcalde. Y fue la primera vez que un cristiano salió como alcalde de Florencia. Él organizó el primer Congreso Internacional para la Paz y la Civilización Cristiana. Cuando dice internacional, en aquella época se hablaba de Europa especialmente. Él visitó países como fue a la Unión Soviética. Cuando él llegó a la Unión Soviética le preguntaron qué buscaba él en la Unión Soviética. Él dijo, vine a conocer a los santos rusos, a los santos soviéticos. Después estuvo en Vietnam, cuando la confrontación de Vietnam con los Estados Unidos. Giorgio La Pira llevó una vida sencilla. Él dormía en una celda, en un convento llamado San Marcos. Y lo que tenía en su habitación era una cama y una mesa, más nada. No tenía nada material que pudiera ostentar. Él es el modelo de funcionario público y él explicaba que el funcionario público, su primera misión es luchar contra el desempleo, que todas las personas tengan empleo. Él era miembro de la fraternidad laical de Santo Domingo, no Santo Domingo de República Dominicana, sino de la Orden de los Dominicos. Él es un modelo de alcalde. Y él decía, un alcalde no es electo para que a fin de año saque un inventario de decir cuánto dinero entró y cuánto salió, o cuál fue el déficit o cuál fue el superávit. El alcalde está para administrar personas, no dinero. Y lo que se tiene que dar cuenta es cómo está la salud, cómo está la educación, cómo está la recreación, cómo están las actividades sociales. Para eso que esté el alcalde, es para administrar personas, no dinero. Y por eso Giorgio La Pira es un modelo de alcalde o de síndico, porque fue el hombre que motivó y revolucionó la forma de gobernar un pueblo. Giorgio La Pira es uno de los modelos de la democracia cristiana. Con estos temas nosotros hemos tratado la democracia cristiana desde el punto de vista de personas que han hecho obras, han hecho acciones fundamentalmente, y todos los personajes que hemos hablado son modelos en cada una de sus actividades, como políticos especialmente, porque lo que estamos en este curso es tratando ideas políticas, y son personas. Por ejemplo, la Unión Europea es una obra de la democracia cristiana. Fueron gobernantes y políticos de la democracia cristiana quienes se reunieron en Roma. Antes existía Benelux. Benelux es la unión de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y después entraron Francia, Italia y Alemania, que eran los países fuertes, grandes de Europa. Y ellos son creadores de la unión más importante que hay en el mundo, que es la Unión Europea, el proceso de unidad continental más grande. Y igual que eso, hay otros ejemplos en muchos países de personas, políticos, grupos y movimientos que tienen como base la doctrina social cristiana. Con esto terminamos el resumen de esta séptima lección o séptimo capítulo de las ideas políticas.